Buenas noches, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre. Y les habla Pedro Medina, economista de profesión, director y único responsable del programa. Bueno, aquí en Trujillo el calor es inmenso y tengo que ponerme un polo porque ya no se aguanta más. Por aquellos que sacan su programa con el terno, Dios mío, o está con el saco sport, pobrecitos, porque la sala de la televisión siempre se ventila porque el calor es fuerte. Y hablando de todo esto, es fuerte saber los altos niveles de corrupción que existen en los órganos de control del Estado. ¿Quién controla la Procuraduría? ¿Quién controla a la Defensoría del Pueblo? ¿Quién controla a los funcionarios de la SUNAT? ¿Quién controla a los órganos de control? Etcétera, etcétera, etcétera. Pones el dedo y porta pus. Y nos recordamos a González Prada. Porque desgraciadamente esa gangrena se ha enquistado en los órganos de control. Porque hasta ahora no vemos una sanción ejemplar. Mucho más nos ha horrorizado que la Contraloría tenga que pedir un 2% de las investigaciones que hagan sobre el manejo presupuestal. Es decir, que estamos mal. Juez y parte. ¿Quién contrata al procurador? La misma autoridad. Juez y parte. Qué mal estamos, ¿ah? Sinceramente, como país, si cualquier analista que venga de otro país diría, ponemos el dedo y brota pus en los órganos de control. La SUNAT, ¿en manos de quién estamos sometidos los agentes económicos? ¿Qué tipo de nivel? ¿Qué tipo de presencia? ¿Qué tipo de autoridad son los funcionarios? ¿Por qué no se le hace una investigación sobre su signo de riqueza y los testaferros que tienen? Lógico, porque ya saben y han aprendido. Con testaferros hay que trabajar. Y los contribuyentes, los agentes económicos, tienen que agachar la cabeza. Si nosotros mantenemos directo o indirectamente el presupuesto del Estado, y no puede ser posible que un funcionario recaudador de los impuestos se esté aprovechando, marginando a los pequeños empresarios y poniéndose al servicio de los grandes empresarios, utilizando el tráfico de influencia. Qué mal estamos. Por eso que necesitamos la pena de muerte, señora presidenta, señores congresistas. Ahora que su participación va a ser presencial en el Congreso, escuchen el clamor del pueblo. La pena de muerte con aquel mal funcionario que no cumple con el Estado ni con el pueblo. Entonces, ¿para qué van a ser representantes a los municipios, a los gobiernos regionales, al Congreso, ministros? No, pues el tema tiene que ser radical. Radical. Porque si nosotros nos volteamos y le damos la espalda al pueblo, estaríamos aceptando la ola de crímenes que existe contra ellos.
porque desgraciadamente las leyes, quienes las hacen, los estudios de abogados, o son intereses particulares que exista el delito y puedan tener trabajo. Porque no hay otra explicación. ¿Quién fomenta el delito? Los representantes del Congreso, los del Poder Ejecutivo. ¿Qué tipo de leyes son las que se están aplicando para combatir al crimen organizado? Porque el problema del Perú es un problema mental. Porque los medios de comunicación han contribuido para este problema mental. Porque el problema mental es un escándalo, es horror, y le mandan cortina de humo, mientras que otro se la está llevando así de fácil. Está robando. Por eso, pueblo peruano, tienen que saber elegir a sus representantes en el Congreso. Tienen que velar por el futuro de sus hijos. Miren el Huayco. Miren cómo se ha salido el río. Miren cómo han destruido la infraestructura. ¿Y la culpa de quién es? De ustedes. Por elegir porquería. Y gobiernan porquería. Y hacen porquería. Ahí está la consecuencia. Ahora, lamentablemente, van a tener que aprender la lección porque han perdido todos sus bienes con sacrificios que han comprado y han perdido a sus seres queridos. Hagamos conciencia, señores. Hagamos conciencia. Seamos consecuentes con el pueblo peruano. ¿Cómo es posible que en Puno el señor Evo Morales esté manipulando a los aymaras para que se anexen a Bolivia? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la presencia del Estado? ¿Dónde están los órganos de control? ¿Acaso la policía premian al buen efectivo para que se vaya a la sierra? ¿O es un castigo? ¿O son aquellos que se van y se sacan la lotería? Donde hay movimiento de narcotráfico, donde hay coca. Regresan a la costa y los órganos de control, la inspectoría, mutis, y de repente regresan y se compran una residencia. Ese es vox populi en la policía. Ese es vox populi por los miembros de las Fuerzas Armadas. Y los medios de comunicación, mutis, porque lo chaponean, pues, al jefe, al dueño. Aquí tiene que aplicarse la pena capital. Y aquel que roba al pueblo peruano, aquel que es cómplice para fomentar la criminalidad, porque la gente, miren lo que ha pasado en Puno. Han violado a una enfermera. La han cortado con chaveta de sus órganos genitales con el ano. Esa enfermera está entre la vida y la muerte. Su padre y sus familiares han llorado en los medios de comunicación. ¿Ese tipo de gente puede vivir? O como la niña que estuvo en la selva de Ucayali, de 11 años, y porque no se dejó violar, le clavaron cinceles en la cabeza. Está entre la vida y la muerte. Su madre está con el shock nervioso, internada también. ¿Por qué? Por culpa de la corrupción, por culpa de los congresistas, por culpa de los funcionarios, de quienes hacen las leyes, que hacen los códigos penales. Por eso que
Los terroristas hacen lo que hacen y saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo manejan ellos y de todas maneras lo van a liberar, como han liberado a muchos terroristas. A ver, a los que han capturado, a ese individuo que tiene que ver mucho sobre el caso de Tarata. Dígame, él no se hace problema porque lo van a sacar por una sentencia supranacional. Entonces al Perú le conviene estar en el Pacto San José, un pacto que va contra los intereses del pueblo peruano, porque la forma como las ONGs actúan en las famosas reivindicación de los derechos humanos es un engaño, muchachos, señores. Ellos tienen más eco que la víctima del terrorismo, la víctima del narcotráfico, víctima de los delincuentes. Tienen más eco, más atención. Estamos totalmente desprotegidos, interna, externamente. Y los congresistas, bien, gracias. Los están obligando para que tengan asistencia presencial en el Congreso. Para eso se les eligió, para que estén veraneando, que estén en el extranjero y a través del Zoom tengan presencia y cobren como si estuvieran fiscalizando o haciendo los proyectos de ley. Y los medios de comunicación son los culpables, porque levantan cortina de humo y al final de cuentas se pierde el horizonte. Hay que combatir la corrupción sea como sea. Si tú publicas mal una falsedad sobre la realidad nacional, la distorsionas, juicio sumario y te vas al paredón. O tú, criminal, que por robar un celular matas, te vas al paredón. Y tú, corrupto, como has estado en la Comisión de la Reconstrucción, bien, gracias, porque son de apellido, porque son de la argolla del presidente de turno, bien, gracias. Y con ello no hay sanción. Ha tenido que renunciar a la nueva presidenta de la Comisión de la Reconstrucción, porque los ministerios no la empelotan, no le ponen trabas. Señores, ¿dónde están los ministros? ¿Y quiénes son los funcionarios que ponen a trabas? Que deberían automáticamente el Ministerio Público ponerlos presos. Porque aquí parece que están trabajando en pared para encubrir a los que han robado el dinero del pueblo. Sí, señores, no hay otra explicación. ¿Y congresistas dónde están? Están en el comedor con los menús de 80 soles. ¿Dónde está la mesa directiva? ¿O recién están aprendiendo? Señores, qué lástima lo que estamos padeciendo en el Perú. Tenemos que hacer patria, definitivamente. Tenemos que hacer patria. Bueno, vamos a un corte comercial.
Ese es el tema. El problema es salud mental. Porque los mismos medios de comunicación nos han influenciado para que estemos mal psicológicamente y psiquiátricamente. ¿Y qué hace el Estado? Órgano de control. ¿Qué sanción ha habido por toda esa forma de enfermar al pueblo? No se escucha, Padre mío. En los colegios, profesores que se pueden discrepar ideológicamente, pero son maestros, son pedagogos, mi respeto, y nos sacamos el sombrero. Pero otros hacen proselitismo político para envenenar a la muchacha, a los muchachos, y generan la violencia. En secundaria ya comienzan a desertar y comienzan a delinquir. A esos profesores tenemos que sacarlos. ¿Y qué hace el gobierno regional? ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Porque desgraciadamente la argolla, la burocracia y el trámite de los cursos, a través del tiempo, se olvidan de la denuncia o de la queja. Así está el Perú, señores. Desgraciadamente. Entonces, Dios nos escuche. Que nos manden o que ilumine al pueblo peruano, para que iluminen y apoyen a gente que verdaderamente lo va a reivindicar. Gente que va a trabajar, pero no una tía de sinvergüenzas que más se dedican a calentar el asiento, parece que fueran gallinas, porque están esperando a los polluelos que salgan del cascarón. Desgraciadamente es así. Miren la cantidad de pistas de que sale el Huayco o sale la laguna, que es por las lluvias torrenciales, y como galleta se parten las pistas. ¿Quién hizo la pista? ¿Qué autoridad? ¿Fue municipal? ¿Fue regional? ¿O fue del gobierno central? ¿Qué tipo de sanción se va a hacer ante la constructora y ante el responsable del pliego? O simplemente como Pilato lavándose la mano. Órgano de control. Órgano de control, ¿dónde están? ¿Dónde están? O están disfrutando con los placeres de la vida, porque el cargo le da buenos ingresos, por lo legal o de repente por lo ilegal. Qué mal estamos. Yo reclamo, pido y exijo que empecemos por los señores de la SUNAT. Tenemos que averiguar quiénes son sus testaferros, porque ni sonso que fueran, hacen los arreglos y no van a poner a su nombre la propiedad, porque no reflejan en el sueldo, a pesar que ganan buenos sueldos, a diferencia de la gran mayoría que ganan un sueldo de hambre. Un sueldo de hambre, desgraciadamente. Vamos a la segunda pausa.
quieren llenar las cárceles para los criminales y los corruptos, ¿quién va a pagar el desayuno, almuerzo y comida? ¿Quién va a pagar la luz, el agua? ¿Quién va a pagar a los del INPE? ¿Quién le va a pagar la policía? Somos nosotros, son los impuestos. Y para esto hay que hacer limpieza, drásticamente. Si mi brazo está de gangrena, tendrá que amputarme. Si está de tétano, tendrá que amputarme. De igual manera, tantos crímenes, tantos actos de lesa humanidad, hay, incluso, ¿para qué pensar en el paredón? ¿En qué pensar en la horca? De frente, decapitarlo. Y van a ver cómo va a ser santo remedio. Aquellos profesores de pensamiento malévolo, terrorífico, que están influenciando en la niñez, en la juventud, hasta en las universidades, el servicio de inteligencia le va a caer. Y bien que le va a caer. Porque no es posible que estén viviendo de los impuestos del peruano para que ganen bien 4.000, 5.000 soles y incentiven a destruir la democracia. Hacen movilizaciones y destruyen el ornato público, destruyen a las entidades del Estado y a la actividad privada. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Es bárbaro, es bárbaro. Bueno. Me han dicho que hable poco y justamente eso es lo que voy a hacer. Me despido.